acompañan aquí para conversar trabajadores y trabajadoras de distintas dependencias públicas que han sido despedidos. Esto, acentuemos, en el marco de que estamos viviendo una nueva ola de despidos en el Estado Nacional. Recordemos que el pasado 31 de marzo se cumplió finalmente ese plazo de 3 meses que había sido estipulado por el Ministerio de Modernización, un ministerio creado por el gobierno de Macri claramente con el objetivo de avanzar en la política de achicamiento del Estado. En este contexto han sido notificados de despidos trabajadores no solamente en las dependencias del Estado Nacional en Buenos Aires, sino en su sede aquí en Córdoba. Nos acompañan justamente Raquel Villares y Verónica Suárez de la Secretaría de Agricultura Familiar junto a Gabriel Brizuela y Arturo Oviedo y Héctor Valenzuela de la Secretaría de Derechos Humanos. Bueno, muchas gracias por estar aquí en el programa. Gracias. Bueno, primero cuéntenos un poco cuántos despidos hay en sus sectores y cómo fueron notificados de los despidos. Bueno, en el caso concreto de la Delegación Córdoba de la Secretaría de Derechos Humanos, venimos desde fines de diciembre, principios de enero, con despido por goteo, digamos, a cuentagotas, 2 a 4 compañeros por mes, que hasta el momento suman 16 compañeros, de una planta de 27, o sea, más de la mitad de los trabajadores que desempeñaban funciones en la Delegación Córdoba de la Secretaría, y yo vengo a ser el último de ese listado, digamos. A mí me llegó el telegrama ayer y básicamente estos 3 meses fue básicamente un proceso caracterizado por 3 grandes cuestiones, digamos. Por un lado, lo que mencionaba recién, un despido por goteo de a 2 a 4 trabajadores por mes. ¿Eso comenzó aproximadamente cuándo? Comenzó los primeros días de enero, tuvimos los 3 primeros compañeros despedidos. Y bueno, continúa hasta el día de la fecha, digamos. No sabemos si ha concluido o no, digamos. Supuestamente se habría terminado, pero la verdad que no tenemos ninguna garantía, ya no creemos en la palabra de lo que dice el gobierno, ni el ministro de Modernización, ni mucho menos. Y bueno, como decía, se caracterizó un proceso que se caracterizó por determinadas cuestiones puntuales. Por un lado, el despido por goteo, la cuestión de la falta de recursos para desarrollar nuestras funciones diariamente. De hecho, se nos quitaron recursos como caja chica y dinero que necesitábamos para desempeñar las funciones que teníamos en la oficina. Y de hecho, actualmente los compañeros trabajadores están poniendo plata de su bolsillo para pagar el agua, para pagar el tóner de las impresoras, cuestiones tan elementales para el desarrollo del trabajo cotidiano nos están faltando, y bueno, no nos quedó otra que poner de nuestro bolsillo, digamos. Por otro lado, la cuestión de la falta total de comunicación de las autoridades nacionales en relación a la programación de actividades y tareas concretas de cada área. Así que básicamente venimos trabajando con una programación que hemos realizado nosotros, sin ningún seguimiento, ni observación, ni comentario de parte de las nuevas autoridades que asumieron en diciembre. O sea, concretamente una política de vaciamiento, ¿no? Exactamente, eso es lo que estamos denunciando. Justamente ayer estuvimos reunidos en conferencia de prensa en la Delegación Córdoba de la Secretaría con distintos organismos de derechos humanos, y también estuvieron presentes miembros de sitios de memoria, también el ex secretario de Derechos Humanos, integrantes de Abuelas, estuvo Sonia Torres, mostrándonos su apoyo y solidaridad frente a este, como decís vos, vaciamiento que está habiendo no solo de la Delegación Córdoba de la Secretaría de Derechos Humanos, sino de las políticas de derechos humanos a nivel nacional. ¿Y en el caso de la Secretaría de Agricultura Familiar? Más que por goteo, esta fue por tandas. Se fue dando en distintas provincias, y acá en Córdoba tuvimos una primera notificación por mail, así bien impersonal, a mediados de marzo. 13 compañeros quedamos despedidos, y ahora hoy... En el día de la fecha, bueno, sumamos 7, somos en total los que estamos notificados por... ¿De un total de cuántos trabajadores que se desempeñan aquí en la Delegación de Córdoba? 56 compañeros
aproximadamente ese es el staff completo de trabajadores de la Secretaría de Agricultura Familiar. Y como ya habíamos venido denunciando y dando cuenta también en este programa, como dijo la compañera, primero empezaron en Jujuy los despidos. La Secretaría es una Secretaría nacional, como ocurre también con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que tiene delegaciones en todo el país. Y en Jujuy habían sido, digamos, la punta de lanza de los despidos, porque despidieron a 13 compañeros, más las 3 delegadas gremiales, que eso fue también todo un dato, porque fue un ataque directamente a la organización gremial. Avasallando cualquier tipo de legalidad. Claro, ya toda legalidad, porque no hasta la propia legalidad que el mismo gobierno de Macri inauguró con el famoso decreto del Ministerio de Modernización, también de reciente creación por parte de la nueva gestión, donde se hablaba de que se iban a revisar los contratos del personal de los últimos 3 años. Y en el caso de Jujuy, los despidos alcanzaron a 3 compañeras delegadas y también a compañeros que, incluso las 3 compañeras delegadas, pero también otros compañeros tenían más de 5 años de antigüedad. Y en el caso de lo que están contando las compañeras, a los 13 contratados de la modalidad Argeninta, que es una modalidad ultra precaria de contratación que tenían las compañeras y los compañeros de la Secretaría de Agricultura Familiar, además de esos 13 compañeros que fueron notificados ni siquiera de forma fehaciente por medio de un telegrama o de una carta de documento, sino a través de un mail, se suman el día de hoy 7 telegramas de despido de comunicación fehaciente para compañeros que se encuentran en otra modalidad contractual que se llama la Ley Marco, que es el famoso artículo 9 de la Ley 25.164, cuyo decreto reglamentario es el 1421 del año 2002, a partir del cual, que vulgarmente se lo conoce como planta transitoria, se le puede llamar así, porque supuestamente se trata de una forma intermedia entre las contrataciones precarias y la planta permanente del Estado, que es algo que los trabajadores del Estado venimos luchando, por lo menos desde nuestro sindicato, desde ATE, desde hace ya más de 15 años, la pelea por el pase a planta permanente de todos los contratados. Así que bueno, la situación acá está así planteada y sabemos que en todas las provincias han llegado los telegramas de despido el día de hoy. Más o menos parecido a lo que comentan los compañeros de la Secretaría de Derechos Humanos, alcanzando casi la mitad de la planta del personal, es más o menos el mismo modus operandi en todas las dependencias del Estado Nacional y con una política clara también de vaciamiento y de desmantelamiento de áreas completas que a este gobierno de la ceocracia que nos gobierna hoy no les interesa conservar, como es el caso de los derechos humanos, de las instancias de las áreas de derechos humanos y en el caso nuestro un sector que está dedicado a atender las demandas y las necesidades del agricultor familiar, de poblaciones vulnerables desde el punto de vista productivo, porque son pequeños productores, en su mayoría población campesina y muchos de pueblos originarios. Y en el caso de la Secretaría, la modalidad que tiene de trabajo es con un enfoque socioproductivo, por eso los equipos son interdisciplinarios y no solamente hay profesionales del área agronómica o veterinaria, sino también componentes del área social. En el caso de la zona donde nosotros estamos trabajando, las que somos del área social somos Raquel y yo, y en la zona donde estamos, que es el Valle de Parabachasca, directamente la parte social, digamos, va a quedar sin técnicos, por decirlo de alguna manera. Vaciada completamente. Claro, entonces el enfoque que se le quiere dar, todavía no tenemos línea de trabajo, como decían los compañeros, el modus operandi es el mismo, de vaciamiento, nos están desarticulando, no nos reconocen el combustible, ponemos nuestros vehículos particulares para trabajar, bueno. Es un denominador común, ¿no?, entre todo el... Sin líneas de trabajo, pero bueno, eso, digamos, el trabajo está paralizado y sin líneas sin definición. En el caso de los mails que contaba Raquel recién, los firma nuestro coordinador, Juan Pablo Becci, y en el caso nuestro, de los telegramas, los firman desde Nación. Entonces, ante estos telegramas, hoy nos presentamos en la oficina, gran parte de los compañeros... Perdón, el coordinador sería quien se encarga de, quien dirige, digamos, la Secretaría de Agricultura Familiar aquí en la sede de Córdoba. Exactamente, y en todas las provincias, los delegados generalmente asumen esa jefatura, ¿no?, política que tienen de delegados, de coordinadores de sus provincias. Ajá. En nuestro caso, nuestro delegado no asume su responsabilidad y delega toda su responsabilidad al Ministerio. Dice que él no es responsable y sabemos que en las otras provincias
los delegados lo que están haciendo es mandar esas listas negras de compañeros para que se les den de baja y se les cese sus contratos, que es en el caso nuestro. Según palabras de nuestro coordinador Juan Pablo Becci, él no lo hizo. Entonces creemos que fue a modalidad de sorteo, no sabemos bien cuál fue la forma, que desde el Ministerio nos dieron de baja, digamos, a nuestros contratos. Que, insistimos, no solamente es el puesto de trabajo, que si bien es el ingreso para nuestra familia, sino sostenemos que tiene que ver con un modo de trabajo y con este achicamiento y este vaciamiento del Estado a un sector vulnerado y que viene en crecimiento, que es la agricultura familiar. Ustedes hacían referencia a la modalidad de contratación precaria en la que se encuentran. ¿Podríamos también plantear que ese es un denominador común de las áreas de trabajadores que están siendo despedidos? Porque muchas veces el gobierno, de manera eufemística y de manera bastante cínica, dice no son despidos, sino son rescisiones de contratos, ¿no? Sí, es así como lo decís vos. Pero hay una cuestión, digamos, que tiene que quedar en claro, y digo como representante en este momento de los trabajadores de la Delegación Córdoba, de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, y en un punto también lo que le está pasando a los compañeros, que estas delegaciones se crean con una finalidad de federalización de las políticas públicas del Estado Nacional. Es decir, por un lado también el Estado Nacional ha asumido compromisos internacionales, y por otro lado también a nivel provincial y a nivel municipal también el Estado ha asumido esos compromisos. El cierre de estas delegaciones con este despido y este vaciamiento de las instituciones que tiene bajo su jurisdicción en las provincias, lo que hace es impedir esta posibilidad que tiene sectores vulnerables o vulnerados en muchos casos de acceder a derechos, salud, agricultura, vivienda, derechos humanos, las cuestiones también que tienen que ver con violencia institucional. Entonces, eso, digamos, yo lo quiero dejar en claro porque, digamos, yo todavía no he sido despedido como el compañero, pero está en peligro toda esta posibilidad de acceso que tiene la población, sobre todo la población vulnerable, a estas instancias del Estado Nacional, ¿no? Porque hay que dejar en claro también que en muchas de estas situaciones los estados provinciales no se han hecho cargo de esta posibilidad también. Entonces ha tenido que el Estado Nacional abrir estas delegaciones. Me parece a mí también que una cuestión bastante común al conjunto de los despidos tiene que ver con este discurso que instala el gobierno de que son ñoquis, ¿no? De que no trabajan, la grasa del Estado, etcétera. ¿Qué pueden decir frente a eso? ¿Qué le pueden decir a la población? Yo quiero decir una cosa que, bueno, como bien decís vos, al comienzo de todo este proceso, desde el gobierno nacional se había dicho de que a los fines de analizar quiénes trabajaban o no, se iban a realizar evaluaciones para determinar qué tarea y qué trabajo realizaba cada uno. Eso en ningún momento ocurrió, los despidos cayeron sin ningún aviso, sin ningún tipo de evaluación. Por lo tanto, el discurso de que los trabajadores que han sido despedidos son ñoquis, no tienen ningún asidero, no ha habido ninguna evaluación del trabajo que se hace en cada área de la Secretaría y me parece que hablo de la misma manera. La única forma, la única carta que teníamos nosotros era mostrar el trabajo y no hubo instancia para poder mostrar nada. O sea que esta cuestión de, avanzamos los despidos y en todo caso después revisamos a distinguir cada caso y estudiar caso por caso, quién trabaja y quién no. Sí, o sea, no ha habido, es decir, yo creo que es fundamental también algo que venimos discutiendo nosotros muchos en asamblea, que esta situación de precariedad laboral en la que nos encontramos, que son estas formas de contratación que constituyen un verdadero fraude laboral, es decir, el hecho de que uno esté trabajando durante años en un mismo puesto de trabajo, con una misma función, con un mismo rango, llevando adelante, desempeñando una serie de tareas que son siempre las mismas y que implica cumplir un horario, que implica rendir cuenta de lo que se hace, presentar informes, incluso certificados médicos cuando tenemos que faltar por algún problema de salud, o llegar a horario, toda una cantidad de cuestiones, que son todas las obligaciones que uno contrae cuando tiene que cuando tiene que trabajar, cuando trabaja, las tenemos todas, pero del punto de vista de los derechos que significan la posibilidad de tener un trabajo estable, ningún derecho. Es decir, todos son obligaciones, pero no hay ningún derecho. Es decir, el Estado se desentiende de la relación laboral, se desentiende, digamos, de la relación de dependencia laboral de sus empleados, porque si uno tiene que hacer con un monotributo, a inscribirse en el monotributo y facturar
poder cobrar un sueldo mes a mes, es como si nosotros fuésemos unos contratistas del Estado en vez de ser trabajadores, que es lo que somos en realidad. Esa es una modalidad completamente fraudulenta e ilegal, mediante la cual un porcentaje altísimo de trabajadores de las diferentes reparticiones del Estado Nacional se encuentran bajo esas modalidades. Las luchas que hemos llevado adelante, desde las luchas gremiales que hemos llevado adelante, nos han ido cambiando esas modalidades de trabajo, pero en ningún caso hemos conquistado todavía algo que es fundamental, que es la planta permanente, que es la estabilidad laboral que permitiría poder llevar adelante, digamos, aplicarse a los ejecutores de una serie de políticas con la seguridad y la tranquilidad de que no vamos a ser despedidos el día de mañana. Eso es lo que está pasando en la mayoría de reparticiones. Bien, lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, se nos ha acabado el programa, pero bueno, muchas gracias por haber estado aquí y desde ya que tienen el programa abierto para seguir viniendo a contar el desarrollo de su lucha. Muchas gracias.